Muy buenas noches, mis estimados oyentes de la astrología psicológica, de la YouTube novela. Martín Ochoa, buenas noches, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos acompañan en la YouTube novena, como ya se quedó, ¿no? Ya nos, ya las personas lo tienen identificado de esa manera y bueno, afortunadamente es una novela positiva, ¿no? Pues con lo que hicimos hace 15 días, esa hermosa exposición que hiciste del método Uber, la gente quedó muy emocionada, enganchada con el tema, queriendo un poco más. Precisamente hoy queremos como mostrar un poco más la interacción con el software, con el Astronex, Claro. que es un software gratuito. Y también de pronto mostramos también la página de los libros para la gente interesada más en el método Uber. Es más, mientras tú cargas allá, yo voy a ir mostrando eso, ¿sabes? Qué Dale, buena dale, por idea. supuesto, por Sí. favor, por supuesto. Entonces voy a poner acá en pantalla. Voy a poner acá en pantalla. Ustedes entran a algo que se llama API Ediciones. Ediciones, ¿cierto? Está la página apiediciones.com. Y acá van a encontrar algo que se llama Biblioteca de Psicología Astrológica. Cuando le dan clic en ese enlace, pues ahí les van a aparecer unos archivos que el dueño de la página está compartiendo abierta y públicamente, pues porque los libros de Uber, digamos que tienen esa ventaja, ¿no, Martín? Que Sí, están como abiertos, públicos. sí, están en ¿No? PDFs abiertos al público y también transcripciones de seminarios, folletos, o sea, hay todo un material bastante completo para que las personas lo puedan abrir. Ya que estás ahí, ahí está cada uno de los libros, se puede descargar gratuitamente los PDFs, están completos, no son PDFs que están cortados, sino que tienen toda la información del libro completo. Sí, por ejemplo, digamos, acá el reloj de la vida de un libro que has hablado mucho, acá vemos cómo dándole clic, pues simplemente podemos grabarlo en nuestro propio Drive o bajarlos al disco duro del computador. Si lo bajo al disco duro del computador, pues bueno, ahí baja. Esta es una de las páginas. La otra página es la del software, que es el Astronext. Astronext. Em, está la página astronext.net. Y por allí, pues, es un software que solo está hecho para Windows, ¿no, Martín? Sí, y para Linux también, sirve en Ujú. Linux para Ok. Windows. Con los sistemas Mac no va a descargar, con los aparatos de Apple. Se puede descargar si se hace una partición del disco con un técnico que tiene que ser alguien que sepa del tema para poder instalar una máquina virtual para que trabaje con Windows. Entonces se puede hacer ese proceso. Espérate que acá me están diciendo que dejemos el enlace acá en los comentarios. Bueno, también lo voy a dejar debajo del video, pero aquí voy a ponerlo en el de API Ediciones a través del chat y el del Astronext. Acá también en el chat lo estoy dejando. Lo mismo aquí ¿en qué? En Facebook, que también estamos transmitiendo por allí. Bueno, acá lo estoy dejando al Astronext y el de API Ediciones. Muy bien. Bueno, sí, es que la vez pasada pasamos por encima de esto. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo para que la gente sepa cómo se baja el libro y cómo se baja el software. Acá, como pudieron ver, estoy donde dice Windows XP. Claro, yo tengo Windows 10, pero También lo pues recibe, ellos no han ¿sabes? actualizado. Sin embargo, lo funciona, ¿no? Sí, con Windows 10 y de hecho hay unas posibilidades que se están hablando ahora los computadores ya no trabajan con Intel, los nuevos, entonces ese es un desafío de la tecnología, pero se está hablando en este momento para encontrar salidas por el tema de tener un buen programa disponible para todo el mundo. Este, como es un software de astrología, pues me protege diciendo que impidió que una aplicación, sin embargo, pues simplemente le damos seguir. Acá le decimos en español, Sí,
y seguimos el proceso de instalación. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar en el computador de ustedes si tienen Windows. ¿Sí? Y allí se va a abrir el software. Creo que, no sé si me lo está, así ahí está abriendo. Pues es que como tengo acá 3 pantallas, Sí. creo que no me lo va a dejar ver. Bueno, no Sí, me va a pasa tocar nada. es en tu computador, Sí, hermano. ya abrió y no tengo ya está corriendo bastante bien el computador. Ah, bien, entonces, si quieres compartir tu pantalla, mejor. Bueno, Juan, ¿y qué te interesaría? Haz de cuenta que estamos aquí hablando con los compañeros. ¿Qué te interesaría saber Ujú. sobre las posibilidades del Sí, programa de las Astromex? sí, tú nombraste varios puntos focales digamos, del método Hoover, que uno de ellos estuviste hablando la vez pasada de los planetas en estrés, Sí, digamos, para ver como la curva de los planetas de las casas, en donde los planetas que están en cúspide de casa están en estrés, los planetas que están a mediados de casa están en reposo, ¿verdad? correcto, sí. Entonces, entremos desde el principio. ¿Cómo haces una carta natal allí? Digamos, si quieres, hagamos mi carta, por ejemplo, para poder poner un ejemplo, o la tuya, de cómo abres una nueva carta desde el Bueno, principio. entonces vamos a hacer una nueva carta, la de Juan, para que todo el mundo sepa cómo es la carta de Juan. Vamos a colocar la de Juan. Tengo la de Nelson Mandela aquí puesta. Esa, Eso. sí, nos vamos con la tuya o Pero con la de es Nelson como, Mandela. es más que todo como para mirar cómo se pone, cómo se abre una nueva carta, Bueno, ¿sí? entonces O mira, sea, en el lapicito de allá arriba, ¿no? Ujú, entramos por el lapicito, le ujú. damos clic y aparece el nombre y el apellido de la persona. Entonces vamos a colocar a Juan Carlos Gómez. Las personas que quieran sacar el programa, pues lo pueden hacer en este momento, lo pueden ir haciendo o después van a ver en la grabación. La fecha, en los programas americanos se coloca, en Estados Unidos se coloca primero el mes. Para los españoles, para nosotros, para Hispanoamérica, primero el día, luego el mes y luego el año. Entonces, Juan Carlos, tu Ujú. fecha, por favor. 3 de septiembre del 73. 3 de septiembre de 1973. Ujú. La hora está en código 24 horas, pero también depende el, cómo esté coordinada la hora en el computador de cada uno. Aquí está en código 24 horas. Vamos a tener mucho cuidado con eso porque si la persona nace a la medianoche es a las 0 Cero. horas y no a las 12 horas. Las 12 horas es el mediodía, ¿no? Entonces, ¿a qué hora naciste, Juan? 3:35 de la mañana. 10:35. 3, Ah, 3. 3:35. Ok, a las 3:35:00. La ciudad de nacimiento en Colombia. Bogotá. Ujú. Bogotá, Colombia. Aquí tenemos que tener cuidado porque al colocar una ciudad, primero vamos a elegir el país. Voy a utilizar tu ejemplo. Ujú. Le damos clic a la pestaña, donde en este momento dice Colombia, pero podemos abrir aquí. Algunas personas les va a abrir el programa con una ciudad en España, con Canarias. Simplemente abren el programa, o si la persona que nació en otro lugar, por ejemplo en China, abren la China y vamos a escribir el nombre de la ciudad. En este caso es Colombia. Acuérdense, abrimos en la pestaña acá y buscamos la ciudad de Bogotá. Cuando colocamos Bogotá tenemos que tener el cuidado de que hay varios sitios que se llaman Bogotá en Colombia. Bogotá en, en el departamento de Bolívar, Bogotá en el Huila, Bogotá en San Andrés y Providencia y Bogotá en Cundinamarca, que es la capital de Colombia, que es donde nació Juan Carlos. Una vez allá, dándole clic, le damos a este gráfico, a este icono que universalmente significa guardar, ¿no? Perfecto. Antes de seguir, si la persona nació en los Estados Unidos, entonces le damos clic Ujú. a que aparezca aquí el chulito, en Estados Unidos de América, y abrimos, donde antes abríamos para ver el país, van a estar los distintos estados que forman a los Estados Unidos.
En España chulito significa otra cosa. Sí, Es que acá en Colombia el checklist el checklist, sí. O eh, el visto lo bueno llamamos también se llama. chulito, el visto Sí, bueno. el visto bueno. Entonces, si la persona, por ejemplo, nació en el estado de Florida, venimos acá, le damos clic, tenemos Estados Unidos, Florida, y buscamos, por ejemplo, la ciudad Miami. Y ahí nos aparece varias partes, varios puntos de Miami, ya se escoge cuál es el que necesita y viene y se graba. Como Juan Carlos no nació en Estados Unidos, el Juan Carlos que estamos hablando no nació en Estados Unidos, sino en Colombia, Él tiene buscamos raíces chipchas. chipchas, sí, ¿no? A veces se hace el gringo, pero bueno, en Colombia hacerse el gringo es hacerse el bobo, el que no entiende, entonces, bueno, le damos guardar y tenemos guardado acá. ¿Qué pasa? El programa también ofrece múltiples opciones de guardar en que yo tengo pues una carpeta amplia, depende de la ciudad, Bogotá, Barcelona, Bolivia, Brasil, Cali, Canarias, depende de donde lo quieras guardar o por profesiones. Tú puedes crear archivos en una carpeta. No sé si mencionarle de una vez, pues puede ser, ¿no? De una vez cómo se crean los archivos o voy directo. ¿Qué piensas tú, Juan, para no enredar a Sí, la sí, gente? sí. Pues Bueno, ya que lo nombraste, pues acabémoslo. Sí. bueno, entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven este icono que tiene una carpeta al lado y tú haces clic y aparece varias, explorador, mezclador, importación. Simplemente donde dice mezclador, debajo de exportador aquí, le das clic y le das crear tabla. Cuando creas tabla le pones el nombre, por ejemplo, amigos. Voy a poner la tabla amigos y le doy a aceptar. Entonces cierro, abro la carpeta amigos, que se hizo amigos, como que no quedó grabado. Eso suele pasar Se le cuando uno pasa está haciendo una una demostración, no demostración sirven. justo, hermano, cuando... A ver, vamos a mirar el mezclador, ¿por qué no quedó grabado? A ver, Creo que le estás dando un bueno, mezclador. mezclador, volvemos a abrir aquí, crear tabla. A ver, amigos, vamos a darle a aceptar y voy a verificar. Míralos acá, aquí Ahí están está. los amigos. Ujú. Ok, entonces, si yo voy a grabar, esto es por si quieren hacer Carpetas como de carpetas. desglosar. Ujú. Sí, por ejemplo, profesiones, gemelos. Si no, él por eh, omisión te guarda y si no, allí él en te la guarda carpeta principal. en Sí. la personal, que es la principal, Ujú, te la guarda. ujú. Entonces yo voy a guardar aquí a Juan Carlos con mis amigos. Entonces busco amigos. Si yo necesito rectificar, puedo buscar a Juan Le das el Carlos. lapicito nuevamente. Y sí, Ujú, entonces, por ejemplo, el cambio de ciudad, le pongo aquí Bogotá, ujú. Cundinamarca y le doy guardar. Y ya me quedó guardado. Esa es la forma de grabar una carta. De crear una Puede, carta. sí puede Ujú. ocurrir que con mucha frecuencia en estos listados que son tomados de la página de ListGreen, generalmente los programadores toman en general, no siempre, pero los países y las posiciones las toman de este sitio que ella tiene, se toman las posiciones. De Entonces, por astro.com. de astro.com, sí puede ocurrir que no tengan algunas ciudades, por ejemplo. Eso puede ocurrir. Entonces, después, para no marearlos ahorita, les enseñaré cómo se introduce una ciudad nueva que haya que colocar latitud y longitud. Pero es Bueno, posible. por ahora, digamos que no No nos vamos miremos a complicar. simplemente con las ciudades hechas. Si no hay una ciudad, el pueblo natal, pues busca la ciudad más cercana para hacer un Sí. cálculo más o menos. Ok. ¿Sí? Entonces, Eh, entonces, vamos dime. a ver varias cosas. Lo de la curva de dónde se ven los planetas en estrés y dónde se ven los planetas pausados. Esa es una. También están pidiendo el punto de la edad, que también cómo se ve, ¿sí? Sí. Y el otro, también están diciendo si se puede hacer sinastrías. Entonces, también mirar esas tres.
Creo que el otro punto que también abordaste fue la carta nodal, ¿no? Son como esos Sí, 4 puntos, tal vez, los sí. que podemos ver. Y la carta de casas. Hay varias, este es un método muy amplio que amplifica, como les decía, el aporte de Bruno Huber consiste no solamente en darle una nueva versión a las astrologías psicológicas, porque la versión de Liz Green, de Jung, de Sasportas, de Arroyo, son poderosas en el lenguaje. El problema que tuvimos cuando Juan Carlos y yo y otros aprendimos astrología es que el lenguaje astrológico era muy duro. Era un lenguaje que decía, tienes a Marte en la casa uno, y eso qué es en la vida de las personas, en cristiano, en la realidad puntual de esa persona. Entonces, estos astrólogos, estos maestros astrólogos que además eran terapeutas, o en el caso de Stephen Arroyo, que ya falleció, pues, perdón, de De esas Sasportas, que ya portas. falleció, pero Green y Stephen Arroyo siguen vivos, hicieron un gran aporte, no son los únicos, hicieron un gran aporte en el lenguaje, en poder darle un contenido psicológico. El aporte que hace Bruno Huber es que crea técnicas, ya no solamente hay un lenguaje, sino que además introduce técnicas nuevas que son las que está hablando Juan, y eso nos da unas posibilidades de entender al ser humano. Este lenguaje psicológico, que es el lenguaje del ser humano como se reconoce a sí mismo, para saber cómo es que actúa, por qué actúa de esa manera, pues necesitaba unas técnicas, unos recursos para poderlo plasmar en la astrología. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con la curva de intensidad. La curva de intensidad o las zonas de las casas se determinan a partir de un descubrimiento que hace Bruno Huber, y es que las casas no son algo plano. Como les decía, un sol en la casa uno en Leo, uno dice, qué maravilla, qué impacto, pero conocemos casos puntualmente donde el sol en la casa uno en Leo no se ve, queda totalmente, como dice, pero ¿dónde está el Leo de la persona? O se ve muy mermado para la capacidad que tiene la persona de que suponemos que al ser Leo, con ascendente Leo, irradiaría de una manera contundente. Pero nos vamos a encontrar casos de personas donde eso no es así. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque en ese caso, la curva de intensidad nos indica que al comienzo de la casa, en la cúspide de las casas, de todas las casas, se produce, como ustedes lo ven acá, un impacto muy alto de la energía de exteriorización de ese sol. Es decir, se va a notar porque la educación, porque el entorno va a obligar a la persona a tener que mostrar esa habilidad. Por ejemplo, en el caso de Juan, el sol en la casa 2 con Mercurio está muy cerca a la cúspide. Esto lo podemos ver en otro recurso, voy a colocarlo acá, que se llama la carta del perfil, es otra forma de graficar. Eso indica que a Juan Carlos a temprana edad aprendió, por las circunstancias de su entorno, tuvo que, fue estimulado por las circunstancias del entorno para aprender a valorarse y valorar lo que él tiene, por circunstancias mediadas por el sol, por el padre, la imagen del padre, por lo que tuvo que escuchar, comunicación. En el caso de Juan eso le impactó y él ha aprendido a hacer un buen uso de sus recursos, de lo que es la casa 2, qué es lo que yo tengo para mí, que puedo usar para mí. Por eso tiene 20 y pico mil personas en YouTube que lo siguen, porque tiene un fuerte impacto y una habilidad muy rápida de respuesta inmediata. Estos planetas, entre más afuera están, en las cúspides de las casas, tienen un impacto muy rápido en el entorno y tienen una clave, y es que en la profesión o en la vida es lo que más rápido se ve. Juan Carlos claramente tiene un impacto con la comunicación, Sol Mercurio, que le da casa 2 seguridad, estabilidad. Entonces, al paso que va, en unos añitos vamos a tener 300.000 seguidores en un tiempo X. Entonces, eso es una de las garantías también que transmite comunicación con la comunicación tiene mucha certeza, mucho sentido de concreción. Eso produce un planeta en la casa 2 que valora, depende del planeta en la casa 2, dice, en la zona cardinal de la casa 2, o en esta primera parte dice, tengo fuerza de manifestar el yo tengo. El sol, mis contenidos, lo que yo sé, Mercurio, cómo los comunico, tienen un buen impacto.
Oh, muy bien. Qué bonita descripción, Martín. Entonces, miremos cómo se hace en el software. En la parte izquierda encuentran un icono que es un círculo con un triángulo en el centro, ¿cierto? Ahí le diste un clic, ¿cierto? Sí, aquí tenemos diversos tipos de carta. La carta natal, como la conocemos, que habla de la posición de los planetas en los signos, en las casas. Y si vamos aquí donde dice casas, le damos clic y nos aparece la curva de intensidad en las casas. Eso indica que la curva de intensidad, al llegar al 0,60 del tamaño de la casa, aplicando la fórmula de la proporción áurea, que es el 0,60 de una distancia, nos indica que en esta zona, un poquito más de allá de la mitad de la casa, la curva finaliza en un grado cero. Esto no es ni buena ni mala suerte, es la dirección energética. En este punto cambia, se invierte y empieza nuevamente a ascender para entrar en la casa siguiente. Entonces las casas van a tener tres zonas. Ustedes ven aquí unos punticos muy pequeñitos que están disimulados. Una primera zona cardinal donde los planetas que están ubicados, como en el caso de Juan Carlos, Sol y Mercurio en esta zona, son muy efectivos y el entorno lo recibe y lo patrocina, porque Juan Carlos actúa de manera efectiva. Una zona entre estos dos puntos, que es la zona fija, donde los planetas que están ahí tienden a actuar primero con seguridad, se demoran, dicen hasta que no esté seguro de las circunstancias y de que tengo una buena capacidad, voy a actuar. Y está el punto de reposo donde la persona se inhibe, se esconde mucho, se mete para adentro. Entonces vamos aquí a esculcarle la vida a Juan Carlos. Aquí hay un planeta en punto de reposo que es la Luna. La Luna es el yo emocional. Tú das permiso, ¿cierto, Juan? Ya me eché al agua. Ya se echó al agua. ¿Para qué se echa al agua? Eso sí no es culpa mía. Entonces, cuando el planeta se mete en la zona del punto de reposo, obsérvenlo aquí en este gráfico que llama el perfil, queda muy escondido, como tapado por dos capas que indican que el entorno no ve, no patrocina la luna, que es el yo emocional en la casa 4, que es la empatía en el hogar. Entonces, seguramente como Juan Carlos interpretó en su infancia que el entorno no daba esa empatía, entonces el yo emocional lo que aprende es a guardarse, a esconderse emocionalmente. Y este es un Juan Carlos muy distinto que dice, yo hablo con seguridad, yo utilizo los recursos que tengo, los empodero, los vuelvo útiles, los vuelvo dinero, los vuelvo practicidad. Aquí a nivel emocional dice, yo me escondo porque no veo el entorno seguro y favorable para manifestar abiertamente. Y cada punto de reposo de estos tiene una información grabada. Esta información viene del entorno. En el punto de reposo de la casa 4 es yo me siento como no perteneciendo a esta familia o no están las condiciones para sentirme arraigado en esta comunidad o en esta primera familia. Con la luna, que es a nivel emocional, no sé cómo la hayas vivido tú. No, sin duda. Yo creo que el tema de casa-hogar es un tema, pues, más retraído, ¿sí? Es un tema que cuesta un poco más de trabajo. Claro, Sí es. no le vamos a fregar la vida a Juan Carlos, ¿no? Simplemente estamos demostrando. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Bruno Huber con este gráfico? Que el ser humano tiene unas partes que son muy fáciles de ver afuera, muy exteriorizadas, muy visibles, que son los planetas que están más hacia las cúspides de la casa. Eso significa que en la educación, las casas tienen que ver con el entorno educativo, fue patrocinado el que se mostrara. Los retos, las dificultades obligan al Sol, al yo soy y a Mercurio la comunicación a validarse, a sacar provecho de las circunstancias y de lo que tiene. A nivel emocional ocurre algo distinto. Dice, si emocionalmente no estoy en un ambiente donde me siento cómodo, me escondo y me guardo las emociones. Entonces hablamos de que aquí hay un Juan introvertido a nivel emocional. En astrología, antes de este descubrimiento, se decía que las personas que tenían todo al lado, a este lado de la carta, al lado entre la casa 4 y el medio cielo, no eran extrovertidas o las que las tenían en la parte de arriba. Hoy se sabe que no es así. Es si los planetas están metidos en puntos de reposo, la persona se introvierte. En este caso, Juan Carlos no tiene muchos planetas en punto de reposo, la luna. Dice a nivel emocional,
No va a plantear aquí las emociones abiertamente, no va a hablar con todo el mundo de lo que le pasa, de lo que siente, sino dice solamente en ambientes que me den como esta capita, protección. En el tiempo, estos puntos de reposo hay que trabajarlos porque se pueden convertir, como lo ven acá, como en inhibiciones, pero también se pueden convertir en el tiempo, si lo sabemos entender, en que somos invulnerables frente a los estímulos externos y es un planeta o una capacidad de nuestra conciencia que nuestra alma está trabajando para liberarse del condicionamiento exterior. Esto es bien interesante, por ejemplo, en el caso de Juan, en el tiempo es aprender a decir, mire, emocionalmente yo voy a tomar las decisiones de vida con respecto al concepto de familia, de hogar, que yo siento por dentro, yo con yo, está más cerca de mi ser que lo que tengo que hacer por lo que me demanda el entorno, por los hijos, por la patria, por la sociedad, por la comunidad. Es lo que yo desde adentro, mi ser, siente que debe hacer y no voy a tener en cuenta si me aprueban o me desaprueban desde afuera. Esto es cuando ya se elabora. Ujú. Sí, una de las preguntas que están haciendo es que, pues, ¿en qué puede ayudarnos a hacer una carta con este método? Pues, digamos, nos puede ayudar para ver precisamente qué planetas están en reposo, qué planetas están más hacia afuera. Y esto es una información más que nos permite hacer un análisis y una interpretación, porque era como lo que decías, Martín, ¿no? De por qué un sol de casa uno en Leo no es el extrovertido que estamos esperando, y es más bien un introvertido, seguramente porque es un planeta que está en reposo, ¿no? Que está Claro. apagado. ¿Mm? Y eso significa, por ejemplo, la carta de casas, que es la que estamos viendo, es como el entorno nos está educando y en el caso de un niño, podemos ver, por ejemplo, que se le está obligando o se le está machacando, se le está induciendo a que su conciencia no se desarrolle en una área vital específica. O sea, esto nos da una puntualidad para entender a la persona, a la personalidad que se está formando en ese ser. ¿Por qué? Porque los planetas en los signos son potenciales que ya traemos. Sol en Virgo, Luna en Escorpio es de una intensidad emocional poderosísima, pero si está en el punto de reposo, dice, en los primeros años no lo puedo manifestar porque interpreto un entorno no seguro, esa intensidad emocional queda comprimida hacia adentro hasta que se elabora o hay tránsitos importantes de los planetas transpersonales o ciertos movimientos que tiene la oportunidad de decir, aprendo a escuchar mi voz interior y lo resuelvo afuera, independiente de lo que esperan afuera que yo manifieste, porque aprendí a conectarme conmigo mismo y no espero la Cual- aprobación externa. Cualquier Urano pasando por Tauro, por ejemplo, Sí, cualquier cualquier cosita. O Urano, sea. cualquier bobadita de esas. Martín, están preguntando si en los puntos grises, porque hay unos puntos más grises que otros, si está mostrando Claro. también niveles. Ok, sí, estas zonas grises, entre más adentro está el planeta, más aplastado, podemos decirlo inicialmente, queda por el Ujú. entorno. La persona no se siente reconocida, escuchada o es negada desde afuera. Por ejemplo, un niño, hace unos días atendía a una niña con Mercurio en Virgo, y con unas condiciones de liderazgo en la carta bastante notorias en el colegio. Ella está a punto de entrar a la universidad y es muy líder. Pero cuando se habla de ella puntualmente, de los temas personales, ella se calla y está con su mamá en la consulta al lado. Es una niña de 17 años, bueno, una adolescente ya, pero cuando se le preguntan ciertas cosas, ella mira a la mamá y se queda en silencio. Y tiene a Mercurio en Virgo, que uno diría, wow, esa capacidad de comunicación en punto de reposo. Dice, no me siento segura con mi mamá para expresar libremente lo que yo quiero decir. Entonces, preguntándole a la madre, dice, no, pero yo nunca le reprimí, ¿no? Pero cuando la niña nació, porque esto se graba en los primeros meses de vida, o en los primeros años de vida, lloraba mucho. Y la madre era una madre joven que se desesperaba con el llanto de la niña y decía, pero esta niña no se va a callar, ¿cuándo se callará? Eso que aparentemente el bebé no entiende está penetrando, porque es una información que va cargada de un rechazo en ese momento, porque la madre no sabe cómo manejar el llanto de la hija y la desespera y no la deja dormir. Pues esta niña aprendió a eso, me tengo que cuidar, eso significan estas capas del entorno, porque no sé si el entorno me reciba bien o me reciba mal.
Cuando la persona ya hace conciencia de esa dificultad y empieza a trabajar con procesos de psicoterapia, es una carta que ayuda mucho a desbloquear ciertos aprendizajes que inhibieron la parte natural que traemos representada por el planeta en los signos. Entonces, cuando aprendemos a desbloquearlo, literalmente podemos usar una frase que nos va a ayudar, que es en este caso de los planetas que están en la zona del punto de reposo, sobre todo en esta zona más oscura, que es más temor, más congelamiento, más inhibiciones, nada de aplausos. Renuncio al reconocimiento externo. O sea, yo no estoy actuando para que me lo apruebes o me digan si está bien o mal. En el caso de la luna, yo sé lo que siento y lo hago porque está bien para mí, para el centro de mi carta, que es lo más cercano. Para mí está bien lo que siento y lo manifiesto y renuncio a que el entorno, casa 4, familia, comunidad, hogar, me digan, ay, Juan Carlos tan lindo. Dice, yo estoy actuando porque para mi ser está bien, lo estoy sintiendo bien y es lo que tengo que hacer. Divina esa descripción, mi querido Martín. Le Sí, pegaste por donde era, ¿no? sí. Eso. Bueno, ahorita le paso la factura de la consulta pública, hermano. Bueno, entonces es en ese sentido que vamos descubriendo cómo este método fue pensado, tengo que contar por qué surgió esta carta de las zonas de estrés, porque Bruno Huber trabajó con Roberto Asayoli, trabajaron los dos en el mismo espacio físico en Florencia, en Italia, con los pacientes que tenía Roberto Asayoli en su clínica psiquiátrica. El hijo de Asayoli tenía más de 1000 cartas hechas de pacientes y murió. Y Bruno Huber se encargó de tomar ese trabajo por sugerencia de Roberto Asayoli, el padre de la psicosíntesis, para encontrar en la astrología qué era lo que pasaba. Y se fue encontrando con estos planetas que estaban así en el punto de reposo, que correspondían inclusive con informaciones traumáticas, y empezó a elaborar sus propias teorías de cómo desbloquearlos para trabajar con el proceso de desarrollo de esa parte, y encontró que los planetas en punto de reposo están buscando libertad interna, liberarnos del condicionamiento externo. Bueno, también existen otros planetas que van a estar ubicados en esta última parte, que se llaman las zonas de estrés. ¿Qué quieren hacer ellos? Quieren hacer dos cosas a la vez. En el caso aquí de Saturno, de Juan, está empezando a subir la curvita, mírenlo acá. Está en la casa 11, el área de los amigos, de las relaciones, Saturno y la seguridad, quiere tener un lugar entre los amigos y todo. Pero estas zonas, que son zonas mutables, quieren estar en la casa 12. Entonces es como una doble función, como diciendo, necesito estar con mis amigos, sí, pero que no me frieguen. Que yo tenga ya un espacio tranquilito, en soledad, donde nadie se me meta, pero a la vez quiero estar en mis relaciones con los amigos, con los grupos, con las relaciones muy significativas. Por ejemplo, se ha encontrado que la casa 11 también tiene que ver con el proyecto de vida más allá de los hijos que tengo con la pareja, porque la casa quinta son los hijos. ¿Y con quién tenemos hijos? Pues con la pareja. ¿Con quién tenemos sexualidad? Pues con una pareja. Y si la relación se queda solo en los hijos, pues la casa 11 está hablando de tener más espacio. Un Saturno en la casa 11 dice, si no hay más espacio más allá de los hijos, yo como que me voy para la casa 12, como que necesito espacio de libertad. Entonces, por eso se llaman planetas en estrés, porque están luchando por pasar al otro lado. A veces hacen sobreesfuerzos. No para el otro. Sí. Entonces, claro, esto yo no lo puedo explicar hoy aquí en una sola clase. Alguien está preguntando sobre los gemelos. Precisamente si uno moviliza la carta aquí unos minutos, estos planetas pueden cambiar dramáticamente de un lado a otro. Sobre todo los que están en la cúspide se pueden ir a las zonas de estrés. Entonces, estas tres zonas en las casas nos indican tres tipos de comportamiento que tiene la persona. Eso lo pueden bajar del libro Los Planetas, ahí está, del libro que nos mostró Juan, de las obras de Huber, ahí está descrito cada comportamiento de cada planeta en cada zona de las casas. Está en el Sol, la Luna y Saturno, en todas las 12 casas. Y el resto, pues ustedes lo deducen por lógica. Entonces la Em, carta, dime, Juan. Estaban también preguntando si se puede poner a Quirón aquí. No se puede, ¿no? No se puede, pero ustedes lo pueden averiguar por otros programas. Y- Por ejemplo, está este sitio que es como Cosmograma, o está el eh, astro.com donde astro.com.
Tú puedes saber Incluso dónde está el Quirón y pues ya sabiendo dónde está Quirón, lo se ubicas dibuja. ahí, se dibuja. Sí. Mm. Están Eh, preguntando si hay progresiones, tránsitos. Claro, claro que hay ujú. progresiones. Miren, los progresión secundaria, aquí está. Espérate, ¿dónde cambiaste? Estabas primero en Sí, el triangulito, ahí, sí. ahí estabas haciendo lo del el radix. El radix, aquí estamos en el radix. O Pero sea, si yo quiero, para dime, sacarlo de los puntos ahí en radix, simplemente te fuiste a ese otro, o sea, ahí la vimos carta, donde le aquí dio el entro por los otro dos icono. grafiquitos. Aquí donde Ujú. está una sola persona dice que es para trabajar con una sola persona. Donde está con dos personas es para hacer las combinaciones entre dos cartas de dos personas. Como estamos con Juan, activamos este y le dice, ¿qué quiere? Aquí está el radix, por eso está señalado, y quiero ver la carta de casas, que es la que está aquí, o Mm, quiero ver la carta del perfil, que es la misma carta el de casas, perfil, pero en volumen, pero en con volumen. profundidad, para Ujú. saber en qué zona está. O quiero ver la carta nodal, que es la carta de la sombra, donde el sol ya no está en la casa 2, sino va a la casa 4. ¿Para qué nos sirve esta carta de la sombra? La carta nodal es una carta que está escondida debajo de la carta radix. Entonces el sol de Juan Carlos, que está en casa 2 y lo vemos muy seguro con Mercurio, en cierto momento, cuando Juan no está consciente, consciente no quiere decir que él sea malo, porque es que la palabra consciente se ha hecho como de que uno es consciente porque ya sabe cosas. Cuando estamos en el inconsciente, que es la mayor parte del tiempo, que es cuando funcionamos en automático, el sol se comporta como un sol de casa 4, es decir, como una persona que se acomoda a las normas, al entorno y de pronto dice, tengo que pararme en mi casa 2, en yo tengo. El sol en casa 4 de Juan dice, acomódese a las normas, al hogar, a la familia, a la colectividad. Esa es lo que trae. ¿Hacia dónde evoluciona? Hacia yo tengo. Yo de esa casa 4 me elaboro lo que para mí me sirve como algo válido para la vida, que yo pueda sustentarme en la vida. Entonces, en algunos momentos, el sol de Juan puede funcionar como alguien que hace parte del colectivo, pero no nos engañemos porque en otro momento dicen, no, momentico, dentro de esa comunidad yo tengo unos derechos, tengo unas formas de ver la vida y es lo que me importa. Este gráfico nos ayuda a entender muchísimo el porqué de ciertos comportamientos. Tengo un familiar que tiene el sol en casa 10, aquí en el natal, en la cúspide. Entonces uno diría, es una persona muy individual, muy autónoma, y efectivamente lo es y dirige. Pero el sol nodal está en la casa 3 y le afectan muchísimo todos los temas de la familia y del entorno. Entonces nos permite entender para algunas personas dos cosas. Primero, la carta nodal nos indica un resumen de las vidas pasadas. No que fui en la vida pasada, sino como un resumen que es válido dentro de lo que voy a trabajar en esta vida. Y si no creemos en las vidas pasadas, es lo que heredamos del inconsciente colectivo familiar en el cual, en esa familia en la cual nacemos. Yo tengo una herencia del inconsciente colectivo que está acá. Cuando hablamos de carta dracónica, perdón, del eje nodal no es carta dracónica, No es son dos carta cosas muy muy distintas. distinta, sí, Mm. que es otro método también de acceso a la sombra. Mira, aquí hay un tema y es como cuando tú estudias medicina china, tienes 5 elementos y esos 5 elementos son coherentes para la medicina china. Cuando tú estudias medicina tibetana o ayurvédica, cualquiera de esas medicinas también tienen 5 elementos, pero no son los mismos 5 elementos de la medicina china. Son, aunque se parecen, no son los mismos y es otro sistema. Digamos, cada sistema permite entrar en lo mismo, pero utiliza métodos o medios diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta para no confundirlos. Están preguntando que si se puede hacer rectificaciones. Claro que sí. Claro que sí. La draconiana utiliza otro método. La carta nodal del método Hoover se saca basada en el eje nodal. Pero lo que pasa es que si yo me pongo a explicar eso, termino enredándolos o tenemos que entrar a hacer un programa de la carta nodal. De la carta nodal se utiliza con el eje ascendente-descendente. Este eje, Saturno en Cáncer, en el nodo sur de Juan, con el nodo norte en Capricornio, cuando lo volvemos la carta nodal,
y no nos vamos a enredar en eso. Aquí donde está el nodo norte en Capricornio es el ascendente de la carta nodal y el nodo sur sería el descendente con Saturno. Eso es para demostrar de dónde viene, esa es la ¿De dónde lógica, viene? Sí. pero no me voy a enredar en eso porque los puedo confundir. Es para decirles, tiene una lógica, no fue porque a alguien se le ocurrió, es entrando por el eje nodal. La carta draconiana claramente entra por otro lado. Y hay otros métodos, incluso de acceso a la sombra, también son válidos, pero hay que tener en cuenta la metodología por la cual entra. Martín, otro de los puntos que hablamos la vez pasada fue el punto de la edad, e incluso al punto de la edad le dedicamos 2 programas anteriores que están allí Sí, grabados en tu canal y en mi canal. Los pueden encontrar. ¿Cómo haces con el software para ver el punto de la edad? ¿Cómo se ve en qué? sí, vale. Entonces, el punto de la edad es un aporte que hace Bruno Huber con la edad de la persona para saber qué parte de la carta es la que centralmente está activa, además de los tránsitos, de las progresiones, de las direcciones de arco solar. En el método Huber se reconocen esos métodos de valoración, de activación de la carta. Bruno Huber desarrolló técnicas nuevas, por eso él no se detuvo en vamos a hacer la revolución solar, porque ya está hecha. Su mente se dirigió fue a crear modelos nuevos que además de lo que ya se conocía en astrología, permitiera tener una visión más abarcante y profunda del ser humano. El punto de la edad nos indica en dónde, en qué casa se encuentra la persona, cuáles son las tareas por la edad, las tareas como personalidad que tenemos al nacer. Cuando Juan Carlos nació no andaba de youtuber aquí haciendo bulla en el programa, le hacía bulla a la mamá llorando, porque necesitaba en los 3 primeros años de vida aprender a manejar este cuerpo, como todos nosotros. Esa es la tarea que todos tenemos en los primeros 3 años de vida, necesitamos a alguien al lado, que es la madre, generalmente es la madre, que nos ayude porque no podemos manejar este cuerpo. Eso se demora 3 años, 3 a 4 años, aprender a manejar el cuerpo y aprender a hablar. Luego tenemos que ir a la escuela a aprender a hablar, a estudiar. Hay otras tareas. Esas tareas siguen y depende de la edad de la persona. Por ejemplo, Juan Carlos está empezando a entrar en la casa 9, nos indica que va a haber un replanteamiento del nuevo proyecto de vida. Él está entrando en eso. Empezó desde los 46 años, aquí cuando se activó el punto de reposo de la casa 8, como se le activa a todo el mundo, hay un replanteamiento de vida y a partir de eso lo primero que se empieza a formular es una nueva visión de sí mismo que ocurre justo entrando aquí en la casa 9 a los 48 años, a crear un nuevo sentido y proyecto de vida en todo, relaciones de pareja, relaciones laborales, todo va a haber un giro en el sentido de vida para Juan Carlos. Entonces, el punto de la edad se trabaja para entender en qué momento la persona está. Y tiene una aplicación muy práctica y es que cuando el punto de la edad hace aspectos, por ejemplo, aquí hace una cuadratura a Saturno, eso indica algunas limitantes que está enfrentando, pero sobre todo está en la oposición a Plutón, que significa que está desimprontando algunos sucesos vividos entre los 10 y 12 años de edad. Hoy Juan Carlos tiene la madurez para enfrentar esa oposición, que seguramente aquí le fregaban la vida, le hacían matoneo, porque eso hace Plutón aquí en esa época. Y hoy dice, hoy hablo lo que se me da la gana por YouTube y antes me va bien. Hoy se estás Ya, empoderando. ya no me matonean más, o bueno, si me matonean ya no importa. Ya no importa. Pasa exactamente lo opuesto. El punto de la edad permite como la persona, esa pregunta que uno dice, ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está desarrollando una cualidad y aunque yo cambie de escenarios o de personas, el que siempre está ahí soy yo. Y eso nos habla del punto de la dice, siempre estás tú y vuelves y te encuentras con la misma información en otro momento de tu vida para que las dificultades o las molestias que te han desempoderado se complementen y se conviertan en capacidades reales. El punto de la edad nos dice que es posible revertir ciertos traumas o informaciones nocivas que tuvimos en el pasado. Y es Mm, utilizado hoy incluso por gente que no hace astrología, sino que utiliza este mapa de la edad, porque esto es una línea de tiempo circular donde tú puedes ver resonancias en ciertos momentos, cada 36 años se hace una oposición, cada 18 se hace una cuadratura. Es un método muy completo y a eso lo combinas, le haces una combinación con los tránsitos,
con las progresiones, entonces se produce un entorno más amplio, porque no es lo mismo que Juan Carlos tenga un contacto con el punto de la edad con Plutón a los 48 años, 47, 48 años, que lo tenga a los 12 años. Estamos en una temática completamente distinta, Evolución. en una evolución. Entonces, a los 48 años dice, claro, yo tengo una autoridad sobre mi pensamiento, sé lo que me sirve, no me importa la opinión de los demás, pero a los 8 o 10 años de edad, 10, 12 años, sí contaba mucho la presión del entorno y no estaba la personalidad estructurada para poder hacer frente a ese proceso. Y Eso más nos con va. y ahí empieza a hacer una serie de combinaciones como que la luna como estaba en punto de reposo y el regente es Plutón, pues sin duda fue un momento de acrecentar ese instante, lo que fue entre los 10 y los 16 años, una cosa así. Sí, yo le recomiendo, Martín, sí, di Juan. ¿cómo sacaste el punto de la edad? Entonces hagámoslo un poco más lento Aquí, para nuestro público. míralo acá, Ese es el esta punto. bolita. Y las fechas, ¿cómo moviste las fechas? Tú las puedes mover por el calendario. Por ejemplo, aquí está ¿Y 2021, ese mayo. calendario cómo lo sacaste o cómo se apaga, cómo se Aquí, prende? donde está el Oh, ok, 30, el calendario perfecto, que dice 31, que es el día de 31 perfecto. meses del Eh, máximo de un mes. este es uno de estos métodos que también sirve para la rectificación horaria, porque si tú Sí, tienes identificado ciertos momentos de vida, ¿sí? Entonces tú dices, a los tantos años me pasó una situación fuertísima, el punto de la edad tuvo que estar tocando y ahí nos ayuda un poco a esa rectificación. claro. Por ejemplo, el punto de la edad que dice, es como si fuera la linterna que llevas en el camino que dice estoy aquí parado. Los tránsitos también, pero el punto de la edad te está diciendo, yo estoy a los 48 años frente a Plutón haciendo un replanteamiento completo, una revalorización de mi sol en casa 2, de lo que yo tengo, de lo que yo soy, me estoy empoderando. Es bien distinto a que Juan Carlos tenga 20 años con este contacto. Dice, de acuerdo a la casa donde está ocurriendo, el punto de la edad nos dice el grado de maduración, cuáles son las tareas que enfrenta, el signo en el que se encuentra. Mira, hay algo muy valioso que se ha perdido en la astrología, incluso de tránsitos. Escasamente se usa en la astrología las progresiones. Es no solamente en qué casa está uno. Aquí me estoy saliendo del método Hoover para verlo más abarcante. Cuando un planeta está en un signo, está activando la energía de ese signo. Cuando decimos la luna por progresión entró en Aries, entonces, o el sol progresado entró en Aries, cambió la dinámica de la persona, el punto de la edad es exactamente lo mismo. Juan Carlos entró aquí en Aries hace 2 años, en el año 2020, 2019, 2020, Juan Carlos empezó y empieza él a sentir desde adentro la energía de Aries que dice, yo empiezo a sentir que yo en la casa 9 puedo comunicarle al opuesto, a la casa 3, a la comunidad, cómo es que veo la astrología. Yo voy a mostrar mi canal, yo voy a hacer mi proyecto de vida. Este es un movimiento que es orgánico interno, que no solamente está asociado a sucesos, el punto de la edad, sino a lo que la persona quiere transmitir desde adentro, lo que quiere manifestar. En otro momento manifestará la energía de Tauro, y cuando el punto de la edad toque, por ejemplo, aquí a los 54 años, a Marte, y que moviliza este triángulo de talento, que son 3 trígonos en el mismo elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pero llama gran triángulo de talento porque moviliza las 3 tierras, entonces va a vivir de manera práctica, concreta, tangible en la profesión, un momento culminante de reconocimiento público, afirmativo, Marte, económico, porque toca el sol y los recursos que puede dar, y también sobre la casa 6 donde está el nodo norte, que es la posibilidad. Me voy a Marte. Te vas a Marte, sí. O se vuelve el gran youtuber de la astrología. Ay, Dios. Mire, esto es Qué un tema de bonito. estudiar. Hay Mm. cosas pragmáticas. El método Huber es muy pragmático porque es muy visual. Bruno Huber era un pintor y trabajó bastante el tema del color, y el color fue la primera persona que introdujo en los programas el color, porque si nos recordamos, en el pasado se utilizaba el azul y el rojo, no más. Mm. Y escasamente alguna que otra persona le ponía, más las personas de tipo artístico le ponían a los signos colores cuando los dibujaban. Aquí es importante el color porque permite ver, por ejemplo, la estructura de aspectos, que es como está estructurada la persona por dentro. Esta estructura
es muy diferente para cada persona si haya nacido como Juan en Virgo, porque esto varía. Esta es la de Nelson Mandela. Y Mm. esta interpretación, sin colocar planetas, el solo rojo o verde ya nos da una sensación como de que cuando tú combinas ese rojo con verde, y Juan no sabe de lo que le estoy preguntando, ¿tú cómo lo sientes comparado con este azul con rojito? ¿Cómo sientes ese rojo verde de Mandela? Sí, ¿no? Es, a ver, ¿cómo se sentiría esto? Eh, como no hay tanto rojo, no hay más verde, sobre todo hay más verde, ¿no? Mm. Mm. Y Más si bien es como verdad, integrativo, ¿no? sí. Integrativo. Y si observan Mm. el verde, si yo ya les paso, los verdes son aspectos de 30 grados semisestil y quincuncio, 150 grados. Son aspectos de información, de búsqueda, de análisis, de duda. Y combinado con el rojo es como un estado permanente de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda, de hacer, de hacer. Aquí es un estado más tranquilo. Juan también tiene rojo verde, pero tiene mucho más azul. Dice, yo puedo estarme más estable. Esta astrología es una astrología que está desarrollada en uno de los libros de Bruno Huber, que es un poco complejo entender y que hay que bajar. Y pienso que personalmente que hay que trabajar todavía, elaborarlo más en palabras en cristiano. Se llama la astrología de las figuras de aspectos. Es una astrología moderna, muy profunda, muy individual, porque este gráfico, exactamente igual como ustedes lo están viendo en la carta de Juan Carlos, que es producto de las posiciones planetarias en grado, minuto y segundo, para que sea exactamente igual se requieren miles y miles de millones de años. O sea, es muy individual. Estamos todavía hablando de que es muy individual todavía. Ese gráfico puede Juan Carlos coger al hermano, al papá y la mamá. Les garantizo que nada que ver. Solamente lo comparte con las personas que nacieron en ese instante, en esa hora con minuto o muy cercano, porque pasadas unas horas o minutos más tarde, el gráfico ha girado y algunas líneas por el movimiento de la luna pueden haber desaparecido o aparecido otras y el gráfico ya cambia. Esto tiene toda una interpretación. Por ejemplo, si miramos por fuera el gráfico es muy cuadrangular, aunque parezcan triángulos. Se llama un cuadrángulo, 1, 2, 3, 4, 5, cierra. Y eso indica que a Juan le gusta mucho la estabilidad, la seguridad, el crear formas sostenibles, perdurables, que se mantengan. Pero cuando miramos al señor Mandela, él también tiene una figura cuadrangular, pero internamente es muy adaptable y muy móvil. Y probablemente esto fue lo que hizo que él se aguantara 28, 29 años en la cárcel, en una situación fija, pero que internamente él, seguramente el verde se puso a estudiar, a pensar, a filosofar. Y eso le permitió aguantar ese periodo tan drástico en su vida. Entonces, cuando hablamos de la estructura interna de esto, lo único que he encontrado de astrología que hay es el libro de Bruno Huber. Escasamente se habla del Yod, de la ¿Cómo se T, llama este libro? astrología de la figura de aspectos. Ujú. Ese está también ahí Sí, en EPI, ¿cierto? y Ujú. requiere de una aproximación, porque esto es algo que está muy profundo en la conciencia de la persona. De hecho, obedece al cuerpo causal, que es la información que toma el alma de las vidas pasadas para manifestar en esta vida. Porque Juan Carlos tiene aquí una oposición. Cada vez que se activa esa oposición del nodo norte con Saturno, se va a manifestar un propósito que trae el alma con esa oposición, de resolver algo que lo está bloqueando. Es como cuando Plutón pasó por acá, por ejemplo, hace unos años atrás. Cuando Saturno, ahora hace poquito, en el 2018 pasó por ahí. Dejé Sí, trabajo, me divorcié, empecé de cero, resets, no, eso mejor dicho. sí. Están preguntando que si para estudiar esta astrología se requieren conocimientos astronómicos. No, no. En general, sí es conveniente tener algunos conocimientos astronómicos para entender los tránsitos, para entender la mecánica celeste, para entender las progresiones. Hoy los programas facilitan el que no tengamos conocimientos astronómicos y eso es una carencia. Hay algunos textos de astrología para astrónomos. Tito Macía, por ejemplo, tiene uno, y hay otros autores donde hay una astrología básica para entender, para los astrólogos poder entender algunas cosas astronómicas. Y para poder innovar en astrología sí se requieren conocimientos astronómicos, porque la mecánica celeste, que es levantar una carta natal,
pues se requiere saber, entender qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, hoy los programas de astrología te evitan estudiar astronomía, que pienso que sí debe haber un entender básico de qué es un tránsito, una progresión, cómo se hace qué es una lunación. O sea, hay unos conocimientos básicos astronómicos que no importa el libro o el método astrológico que uses, se requiere tenerlos en cuenta. O sea, este es un Eh, programa que hay que trabajarlo y pues no lo podemos mostrar en 5 minutos, ¿no? Sin embargo, yo creo que dimos unas pautas interesantísimas y es cómo crear una carta, cómo mirar los planetas en estrés o la curva de los planetas. Sí, Y también vimos cómo hacer la carta nodal, que es como la carta de la sombra. sí. Eh, en resumen, yo creo que hicimos un buen trabajo acá, o hicimos, no, yo estaba Pero acá de espectador. un trabajo muy Eh, somero, muy por encima, porque en realidad de hecho, si ustedes miran las variables del programa son un montón. Son técnicas del método Hoover. Cuando vamos a hablar de comparación de parejas, hay un montón de comparación. Aquí la intensidad de los pasos del punto de la se grafican en color por intensidad. Entonces ayuda a ver por qué, por ejemplo, una línea, esta cuadratura es más delgadita que esta otra cuadratura, porque este es un aspecto exacto. Entre más exacto, es partil, se llama en astrología, hay 120 grados, entonces van a encontrar que la línea es muy intensa. pues, Entre más débil el aspecto se está retirando o apenas formando, van a encontrar que la línea es más débil. Por ejemplo, la cuadratura Sol-Neptuno o Mercurio-Neptuno. ¿cómo pones los tránsitos ahí en este gráfico? Venimos a este gráfico que parece el timón de un barquito. Ujú. Le damos clic y ahí dice tránsitos y lo mismo, colocamos la fecha que nos interese. Puedo ir al año 2022 en mayo, los tránsitos van por fuera, los planetas que están adentro son los planetas que están en la carta natal en el momento de mi nacimiento y los tránsitos van colocados por fuera. Si yo coloco aquí radix y tránsitos, me van a aparecer entonces la carta natal básica y los tránsitos al momento presente, ¿dónde van? Si quiero ponerle el punto de la edad, lo coloco y me dice que en el año 2021, aquí donde estamos en mayo, el punto de la edad está en cuadratura a Saturno, en Plutón, en oposición a Plutón, en trígono a Neptuno. Entonces, estos puntos que son Júpiter, que tiene contacto con el punto de la edad, tiene Mm, aspecto. Neptuno, un Plutón y aspecto. Saturno, cuando tiene tránsitos sobre esos puntos, se notan de una manera, están amplificados, de una manera muy vehemente, muy notoria. Hace unos días Juan tuvo el paso de Marte sobre este Saturno que está en cuadratura y seguramente pudo haber experimentado algunas, por ejemplo, la semana pasada para acá. No, pues imagínate lo que significa tener unos Saturno-Plutón en cuadratura o con cualquier tipo de contacto, esa paranoia social que se tiene. Claro, y ¿Sí? estuvimos con Juan hablando en estos días y fue todo el tema que pasó allá en Colombia, de toda la presión. El punto de la edad tiene una cuadratura sobre Saturno, Marte pasa sobre Saturno, entonces se realza esa información. Esta es una combinación ya utilizando tránsitos con punto de la edad. Se puede utilizar con progresiones, se puede utilizar con arco solar, con las otras técnicas. El método Hoover no niega lo que se ha desarrollado en astrología. Lo que hizo Bruno, Michael Hoover y Luis Hoover fue buscar métodos modernos. Incluso les voy a mostrar algo que no está en el programa que bajan. Esta aplicación que se llama Planetograma, donde los planetas tienen un aura de color. Este es un método desarrollado por Michael Hoover para entender la energía del planeta en la que está dentro. Marte, por ejemplo, es rojo porque su naturaleza es cardinal siempre. Lo mismo el Sol y Plutón. Pero dependiendo el signo donde está, por ejemplo, está en Tauro, está con color azul, que es un código que significa que Marte se está cubriendo de energía fija. Es energía de acción, el azul significa energía fija, pero está al final de una casa que es este cubrimiento verde que significa que es energía mutable. Es un código de color para facilitar la interpretación en el cual Michael Hoover ahondó. Entonces, estos son métodos y aplicaciones. Mira la luna en el punto de reposo cómo se achica, se esconde, mientras que los planetas que están en cúspide se agrandan. Entonces vamos a ver el Sol grande, dice
con Mercurio. Es un buen comunicador y genera estabilidad, seguridad. Es esta zona azul. Estas son otras aplicaciones de la astrología. Creo que vendrán, no por el método Hoover solamente, sino por otros métodos, modernas aplicaciones de la astrología aplicadas para el ser humano de hoy. Para el ser humano de hoy que está descubriéndose de una manera nueva y que está descubriendo el universo y el mundo de una manera como nunca antes lo había visto. Mi querido Martín, hermosa exposición, como siempre dándole honor a tu sol en Sagitario, siendo el puente entre el cielo y la tierra. El Pontifex acá en vivo y en directo. Me están diciendo, Juan, que si recomiendo estudiar astrología tradicional primero y luego el método Hoover, no. Pueden, si no saben astrología tradicional, les sirve el método Hoover. Si saben astrología tradicional, el método También. Hoover también les ayuda. O sea, donde estén. La astrología tradicional tiene elementos muy valiosos, que hay que tener en cuenta. La astrología Hoover tiene elementos muy valiosos que se están aportando para la astrología de hoy, para el ser humano de hoy, y vendrán unas nuevas astrologías. Tenemos que estar abiertos a eso. Bueno, Bueno, Juan. muy bien. Acá están diciendo que parte 3. Uy. Bueno, en algún momento, pues, Bueno, en 8 días tenemos nuestro encuentro para hablar de la luna nueva en Tauro, que va a ser el 11, pero ese fin de semana, el próximo domingo, hablaremos entonces de la luna nueva. sí, No sé, de pronto tendremos algún invitado, de pronto si no. de pronto Huasca. Muchas Ya gracias vamos a todos hablando. nuestros oyentes por sus preguntas, estuvieron muy nutridas. Y Martín, muchas gracias por tu interpretación, qué bonito. Me llegó como anillo al dedo hoy. No Bueno, hermano, qué pensaba pena que iba a la suceder ahí. exposición pública. Estuvo perfecta. Muy Bueno, mi bien. hermano, Bueno, saludos a todos y entonces, bendiciones para este momento crucial en el que estamos todos atravesando como humanidad. sí, resistencia, tolerancia, paciencia, no sé. Y Virtudes por sabiduría, ahí que tenemos que empezar a sacar, sí. mucha sabiduría Muy para bien, no pues un abrazo confundirnos. a todos, mis queridos amigos. Nos vemos en 8 días. Chao. Chao.